Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un guía confiable. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leamos juntos la sección de Romanos 2, 17, 20, la cual va dirigida directamente como una flecha aguda al corazón de aquellos que se consideran mejores que los demás, autosuficientes y dignos y merecedores del favor de Dios, es decir, la gente religiosa y moralista de todos los tiempos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. William Hendrickson hace un análisis profundo sobre esas palabras dirigidas a los religiosos. Note usted que Pablo observa que los hombres y mujeres religiosos se consideran a sí mismos de manera especial. Para ellos el enfoque no está puesto en el Señor, sino en ellos mismos. Es por eso que se atribuyen a sí mismos títulos pomposos, aunque disfrazados de cierta piedad, de manto de piedad, y es así como se alaban a sí mismos. Pero Pablo va a tomar cada uno de esos títulos y va a demostrar con fina ironía que no les corresponde. Primeramente, ellos se hacían llamar guías de ciegos. Al parecer, durante los tiempos bíblicos, existían en Palestina gran número de personas ciegas. La mención de Jesús devolviendo la vista a gran cantidad de ciegos da cuenta de esto. Jesús enseñó acerca de la necesidad de ser bondadosos con los ciegos, invitándolos a los banquetes. Existía gran necesidad de que en esos ciegos fueran ayudados para que no se perdieran cuando iban de un punto a otro. Los guías debían ser confiables y la ley de Moisés hacía caer una dura maldición sobre aquel que hiciera extraviar a un ciego. Porque dice la palabra en Deuteronomio 27, 18, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. La ceguera física era tan común que llegó a ser un símbolo de la ceguera espiritual. Es a estos ciegos espirituales a quienes los religiosos y moralistas procuraban guiar. Obviamente esta posición de guías de ciegos y no de ciegos mismos, ellos mismos, los favorecía y los llenaba de orgullo. Internamente tal vez pensaran, nosotros tenemos una aguda visión espiritual, no somos como los demás invidentes espirituales, sino que tenemos tanta luz que somos los únicos capaces de ver claramente y de guiar a los ciegos espirituales hacia Dios. Ahora bien, esta pomposa arrogancia fue contradicha duramente por Jesús, quien dijo que tales guías de ciegos espirituales eran a la vez ciegos espirituales ellos mismos, provocando que ambos, ciego y guía, cayeran en un pozo. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. La sección que va de los versículos 16 al 24, siempre de Mateo 23, da un ejemplo claro de por qué Jesús llamó guías ciegos a estas personas religiosas. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Puede entender usted el punto aquí? Estos guías ciegos no tenían claridad ni siquiera acerca de cosas tan elementales como el hecho de que uno siempre debe decir la verdad. Ellos decían, por ejemplo, que jurar por algo menor como la ofrenda que se encontraba sobre el altar y no por el altar mismo hacía tal juramento inválido. De este modo, el ciego que guiaba al ciego le enseñaba al ciego una fórmula donde el ciego podía jurar y hacer como que no había jurado en realidad. Esto sería muy útil
Por ejemplo, para declarar menos ganancias o bienes a los odiados recaudadores de impuestos. Recordemos que los judíos se encontraban bajo dominación romana en aquel entonces. Sin embargo, no significaba este tipo de fórmulas de juramento tan rebuscadas una manera de enseñar a la gente a mentir de manera descarada. Para Jesús no importaba que los impuestos recaudados fueran a parar a las arcas de los crueles invasores. Lo que importaba realmente era darle al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que es de Dios. Un juramento es un juramento y no importa por qué cosa uno jure. Uno debe cumplir siempre su palabra y hablar siempre con la verdad. Por lo tanto, enseñar que uno podía jurar de cierta manera y que podía romper ese juramento sin haber incurrido en un pecado grave, como es la mentira, era una evidencia de la ceguera espiritual de aquellos que estaban guiando al pueblo de Israel. De este modo, los religiosos del entonces y de ahora con malas, aunque también muchas veces incluso con buenas intenciones, terminan por convertirse en ciegos que guían a otros ciegos y en reos de aquella antigua maldición del libro de Deuteronomio que dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. ¿Se considera usted mismo o misma un guía espiritual de aquellos que en su consideración son ciegos espirituales? ¿Considera que hay en usted suficiente luz como para ver claramente y guiar a otros en lo espiritual? Si es así, incurre usted en fallos graves como aquellos maestros judíos quienes enseñaban a sus seguidores a mentir deliberadamente y a decirles que que no habían obrado mal. Bueno, este tipo de pecados que son permitidos y tolerados, y en muchos casos fomentados bajo un pretexto que es considerado válido, a lo que se refirió el Señor Jesucristo aquí. Si usted incurre en tales cosas, ciertamente no se encuentra bajo la guía del Señor, y si usted no se encuentra bajo la guía del Señor, ¿cómo ha de guiar a otros a Él? ¿No estará provocando que usted y aquellos a quienes guía se pierdan? En tal caso, haga de Cristo su guía, su luz y su verdad. Reconozca esas tinieblas del pecado en las que vive como una ofensa grave delante del Señor y ruéguele que envíe a su Hijo Jesucristo para que limpie su vida de todo pecado y sea su Salvador. Entonces, con la luz admirable de Cristo brillando en su corazón, entonces usted podrá tener luz para usted mismo o misma y llegará a ser un guía confiable para que los demás puedan también llegar al Padre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Termino preguntando en esta hora, ¿qué tipo de guía será usted para los demás? ¿Será un guía ciego que incluso justifica los pecados más evidentes bajo pretextos? ¿O será un guía fiel y confiable que ha hecho de Cristo el guía de su propia vida? ¿Qué clase de guía será usted en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.